Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Luz descendió a este mundo oscuro, abrió mis ojos a él. Es tan hermoso que me hace adorarle. Quiero estar siempre
con Él. Aquí estoy rendido para adorarle y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Rey y Señor, cielo y tierra te exalten, solo por tu grande amor. Humilde a tu creación viniste, pobre te hiciste por mí. Aquí estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Jamás sabré lo que costó mi salvación en esa cruz. Jamás sabré lo que costó mi salvación en esa cruz. Jamás sabré lo que costó mi salvación en esa cruz. Aquí estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Mi todo eres tú, sanaste mi corazón. Eres mi Padre en el cielo. Mi todo eres tú. Mi todo eres tú, sanaste mi corazón. Eres mi Padre en el cielo. Hermoso, hermoso eres mi dulce canto. Hermoso eres mi dulce canto. Hermoso eres mi dulce canto. Cantaré otra vez. En el cielo reinas tú, me guías a la verdad. Eres el Espíritu en mí. En el cielo reinas tú, me guías
guías a la verdad. Eres el Espíritu en mí. Hermoso eres mi dulce canto. Hermoso eres mi dulce canto. Hermoso eres mi dulce canto. Cantaré otra vez. Tu sangre derramaste. Tu sangre derramaste. Moriste en la cruz. Eres mi Jesús que me ama. Tu sangre derramaste, moriste en la cruz. Eres mi Jesús que me ama. Hermoso eres mi dulce canto. Hermoso eres mi dulce canto. Hermoso eres mi dulce canto. Cantaré otra vez. Hermoso eres. Hermoso eres mi dulce canto. Hermoso eres mi dulce canto. Hermoso eres mi dulce canto. Cantaré otra vez. Eres mi Padre en el cielo. Eres el Espíritu en mí. Eres mi Jesús que me ama. Padre Santo, realmente queremos reconocer, Dios, que no hay una melodía, hay una letra más hermosa, Señor, que cantar tu precioso nombre. Eres todo lo que dice la palabra, Dios, eres todo lo que dice esta canción, Dios, y mucho más. Realmente no hay palabras, Señor. Se nos acaba todo vocablo para buscar, Señor, alguna manera de cantar algo que sea digno de ti, Señor. O para decir una expresión, Señor, que pueda encerrar lo grande, lo hermoso, lo glorioso que tú eres. Todo en este mundo, Padre, se hace pequeño e insuficiente, porque realmente tú eres un Dios único, grande, santo, justo, verdadero, inmutable, poderoso. Eres un Dios, Señor, que nos ha mirado con misericordia, con amor, y que en ese amor ha extendido su gracia para salvar a personas como nosotros, que no merecíamos ser rescatados, que no merecíamos que un ser tan precioso como Jesús se humillara de esa manera y cargara nuestra maldad en la cruz. Padre, hoy estamos aquí porque así a ti te ha placido, Dios, porque tu perfecta voluntad, Señor, nos ha traído, Dios, y ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Sé, Señor, y estoy pero muy consciente, Padre, todo lo que te fallo, todo lo que me falta, todo lo que aún es débil, es carne en mí, Dios, y anhelo con todo mi corazón que tu Espíritu descienda y pueda quemar dentro de mí todo lo que no sea de ti, Señor, y que realmente seas tú, Padre, así como lo vivió Pablo, Señor, y lo escribió, Padre,
que ya no era Él el que vivía, sino que eras tú en Él, Dios. Que así también, Padre, yo pueda estar convencido y pueda cantar que ya no vivo yo, que eres tú, Padre, y que todo lo que me queda de vida es para ti, para que tú seas honrado y glorificado, Señor. Por favor, mi Dios, te ruego por José para que tú lo uses en gran manera, Dios, para que tu Espíritu Santo le dé sabiduría, le dé gracia, le dé amor, Dios, y que la palabra que hoy vamos a escuchar, Dios, pueda caer en nuestros corazones como la semilla en buena tierra, Dios, y pueda producir mucho fruto, Dios. Te amamos y dejamos todo en tus manos, en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a seguir con el estudio de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Bien, antes de comenzar vamos a orar ya. Padre amado, te damos muchas gracias por este momento. Clamamos para que tu palabra sea dando el entendimiento, Padre Santo, el día de hoy. Que seas tú tocando nuestros corazones, Padre. Que podamos meditar en tu palabra, que podamos, por sobre todas las cosas, ponerla en práctica, Padre amado. Ayúdenos, Padre Santo, a poder vivir, Padre Santo, en tu palabra, mi Señor. Poder vivir, Padre Santo, santificados en ti, mi Señor. Sabemos que nuestra carne es débil, Padre Santo, pero en ti podemos encontrar, mi Señor, la fuerza, mi Señor, las ganas, mi Señor, todo el ánimo, Padre Santo, para poder santificarnos, mi Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a cada día, mi Señor, tener nuestro devocional contigo, mi Señor, estar orando constantemente, Padre Santo, y que este estudio, mi Señor, podamos meditar, mi Señor, en profundidad lo que tú nos quieres hablar, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Bien, hermanos, el día de hoy, como ya les comenté, vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 11. Es un poco extenso, pero vamos a leer ya. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Bien,
El texto es un poco largo, pero vamos a tratar de resumirlo un poquito. El día de hoy, el título del estudio tiene por nombre Una promesa viva. Ese es el nombre del estudio que vamos a leer. A modo de introducción, en los primeros capítulos que hemos revisado de Tesalonicenses, hemos podido estudiar que Pablo resalta y felicita las buenas acciones de los creyentes de Tesalónica. A partir del capítulo 4 en adelante, el autor cambia el enfoque de la carta hacia la enseñanza y edificación. Anteriormente, como lo estábamos estudiando, Pablo resaltaba las virtudes que tenían los tesalonicenses. Y ya desde el capítulo 4 empieza a enseñarles y haciendo ciertas correcciones. Dice, recordemos que Pablo estuvo solamente 3 semanas con los tesalonicenses. Eso es para que lo tengan en consideración. Y la salida de ese lugar se realizó de una forma muy expedita por la persecución que había de los mismos judíos en ese lugar. A raíz de esto, Pablo predicó sobre la venida del Señor a los tesalonicenses, pero no pudo profundizar sobre aquello. Esto se demuestra en los primeros versículos que vamos a leer, donde Pablo responde la interrogante sobre los cristianos que murieron antes del regreso de Jesús. Dice, los tesalonicenses estaban preocupados por la idea de que los cristianos que habían muerto pudieran perderse la venida de Jesús. Ese es el enfoque que ellos estaban como con la duda en el fondo en Tesalónica. Al igual que los tesalonicenses, hoy en día necesitamos profundizar sobre la enseñanza, sobre su venida y aclarar la interrogante que podemos tener sobre esta promesa que Dios nos ha entregado. Ese es el enfoque que tenemos que darle hoy. A continuación vamos a estudiar cómo Dios mantiene la promesa de su venida viva, enfocándola en 3 ámbitos de nuestras vidas: ante la muerte, ante su venida y ante la eternidad. Vamos a empezar con el primer punto, que vamos a leer Una promesa viva. Ese es el título. Ahora vamos a leer el primer punto, que está en el versículo 13 al versículo 18 del capítulo 4. El título de este punto es En la muerte, para que puedan tener anotando ahí. Dice el versículo 13: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa es la primera parte del versículo 13. Dice, Pablo comienza primeramente resaltando que no debemos ignorar acerca de las personas que duermen. Acá la palabra dormir en la antigüedad se hace referencia a las personas que habían fallecido. En la antigüedad griega, los hombres que pensaban acerca de la muerte con mucho pesimismo, haciendo alusión que no tenían ninguna esperanza. Eso para que lo puedan tener presente, porque la gente en la antigüedad, cuando alguien moría, era bien terrible. Y hoy en día, si lo podemos analizar, en la gente que está en el mundo también les sucede algo similar. Tienen temor a la muerte. Los primeros cristianos llamaban a la muerte dormir, haciendo hincapié en el descanso. En ese tiempo, los cristianos llamaban a los lugares de entierro como cementerios, los cuales se traduce a dormitorios, para que tengan como conocimiento. A pesar de que Pablo ocupa esta palabra para asociarla a las personas que están muertas, esto no quiere decir que las personas que han muerto se encuentren en un estado de trance o suspendidos, esperando la resurrección. Eso para que lo tengan presente. Porque las personas que mueren, la palabra dice, acá en Pablo de hecho resalta que al morir estaremos en una mejor condición. No vamos a estar en el limbo, como algunas personas creen. Esto lo podemos ver en Filipenses 1:23. Se lo voy a leer. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Acá un versículo para que se resalta que en el fondo, cuando nosotros morimos, en el fondo nos vamos a estar en un trance de que vamos a estar deambulando o vamos a estar dando vueltas por ahí. Para que lo tengan presente, hay personas que son católicas que también creen en esas cosas, para que lo puedan. Estos versículos en el fondo igual aclaran ese punto. Siguiéndole en el versículo 13, en la segunda parte, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es importante eso. Dice, Pablo anima a que no tengamos desconocimiento acerca de las personas que ya partieron, exhortándonos a no entristecernos como si no tuviésemos esperanza como los gentiles.
Esto demuestra que en los tesalonicenses aún existía un sentimiento de tristeza y pesimismo profundo, no encontrando consuelo. También dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Acá está explicando en cierta medida el por qué debemos tener el consuelo. Dice que acá Dios va a traer a las personas que murieron con él. Acá hay que resaltar, hermano, el versículo 13, que nosotros no podemos vivir, así como explica acá el Pablo, vivir con tristeza acerca de la muerte. Muchas veces nos pasa que tenemos una situación difícil y las personas del mundo no tienen ese consuelo que nosotros podemos tener como cristianos. Porque acá el Señor nos dice, no nos entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Y eso es sumamente importante, hermano, que todos los creyentes que estamos en Jesús debemos tener ánimo y esta esperanza viva en el fondo de que vamos a estar con Él por la eternidad. Vamos a ver el versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Acá para destacar, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 15 al inicio, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Pablo hace hincapié que esta era una orden con autoridad en el Señor. Los que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Eso es lo que está diciendo. En este versículo se aprecia claramente un orden de acontecimiento, indicando que los que duermen en Cristo estarán con Él en primer lugar. Luego nosotros. Eso acá está aplicando un orden del acontecimiento. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, para poder ir notando, dice, Jesús mismo vendrá personalmente por su iglesia. Acá ustedes lo pueden ver en el versículo 16. Con voz de mando, con voz de autoridad, con una voz de arcángel y con trompeta de Dios. En Judas 1.9, para que lo puedan anotar, se hace referencia a la voz de un arcángel. Pero esta expresión, en el fondo, lo que se asocia principalmente es una voz celestial, que es grandiosa y que resalta a todo el mundo. No, en el fondo acá va a haber un sonido, en el fondo, que va a ser fuerte. Dice, con trompeta de Dios. En el Antiguo Testamento, las trompetas daban la alarma de guerra y provocaban pánico en el enemigo, el número 19. Y también las trompetas sonaban para reunir al pueblo, en números 10:2. Aquí la trompeta que Dios está hablando reúne al pueblo de Dios. Esto para que lo puedan ir dándose cuenta que lo que el Señor está mostrando está viniendo con una señal sumamente notoria, importante acá, y está haciendo el sonido con trompeta, como habla acá, para poder reunir a su pueblo. Lo que estamos viendo acá es el rapto de la iglesia, hermano. Acá más adelante les voy a explicar un poquito más para entender. En el mismo versículo 16 dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo enfatiza que los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. En este pasaje debemos aclarar que el estado de las personas que están muertas no están como almas dormidas, como les señalé anteriormente, o están suspendidas en un estado de limbo. Mucha gente cree que cuando en el fondo mueren están en una condición que están deambulando. No es así, hermanos. Acá el Señor nos muestra que vamos a resucitar las personas que están muertas, pero acá dice, Pablo nos muestra en 2 Corintios 5, 6 al 8. Si lo puede leer, Dayana. 2 Corintios 5, versículos 6 al 8. Aquí es importante que podamos poner atención. Sí, 2 Corintios. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor,
Por tanto, procuramos... No, hasta ahí, no. Hasta ahí nomás. Sí, Hasta el 8. claro. Acá lo que señala que al morir estaríamos con Dios. Que una vez muertos no estaremos deambulando, sino que vamos a estar en su presencia. Eso, hermanos, para que lo puedan tener claro, que al final cuando las personas que mueren en Cristo van a estar en su presencia, no van a estar deambulando. Luego, en el versículo 18, dice, perdón, en el versículo 17, claro, me equivoqué acá. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Continuando con la secuencia anterior, Pablo nos indica que luego de la resurrección de las personas que han fallecido, seremos arrebatados juntamente con ellos, para estar juntos al Señor por la eternidad. En este punto, hermano, debemos resaltar que como congregación tenemos una postura donde creemos que en el rapto de la iglesia. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia. En otras congregaciones se cree la segunda venida, pero acá la palabra es súper clara cuando habla del arrebatamiento. A pesar de que tenemos diferencias, nosotros lo enfocamos en lo que es la palabra, y en eso vamos a hacer énfasis. Lo que hay ciertas diferencias que existen entre el rapto y la segunda venida, que lo vamos a ver un poquito más adelante, para que podamos poner atención sobre ello. Nosotros siempre lo enfocamos como iglesia en lo que es la palabra, lo que dice el texto. Dice en 1 Corintios 15, 52, hablando del rapto, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Acá también se está hablando de un versículo que está hablando también del rapto. Y el versículo 19 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Tal como dice el versículo, este mensaje debe ser para animarnos los unos a los otros, no para generar división, teniendo esperanza en su venida. Hay creyentes que muchas veces caen en la discusión sobre esto, pero debemos nosotros estar animándolos los unos a los otros por la promesa que está dando el Señor, de poder esperar su venida. ¿Cuál es la aplicación que tenemos acá? Tal como hemos visto, la promesa de salvación, Dios en los creyentes sigue vigente aún en las personas, ya que han muerto con Cristo. Esto debe ser motivo de gozo por nuestros hermanos y familiares que tienen a Cristo. A diferencia del mundo, la muerte para nosotros es ganancia, como dice Filipenses 1:21, ya que podremos encontrarnos con Dios y estaremos eternamente con Él y con todas nuestras personas que conocemos. Por tanto, tenemos este consuelo hermoso que Dios nos da para mantener su promesa de forma viva en los creyentes. En contraparte, podemos ver que sin el arrepentimiento no podremos gozar de esta esperanza. Así que es hermoso ver cómo el Señor nos permite dar este regalo de poder estar junto con los hermanos que ya han partido, y también esta esperanza de que el Señor ya ha superado la muerte. La muerte para nosotros no es un obstáculo, al contrario, es una ganancia en cierta medida, y vamos a estar junto con Él. Entonces, los animo también para que no estén tristes cuando tengan la partida de algún familiar o de algún hermano, que estemos animándonos, tengamos ese consuelo que el Señor siempre está con nosotros, y estar alegres que el Señor tuvo la oportunidad de poder hablarle a esa persona, se pudo arrepentir, y todo eso lo dejamos en la mano de Dios. Muchas veces la gente juzga o hace comentarios que están de más, y el Señor el único que puede hacer es el juez y sabe todas las cosas. Así que no caigamos en el juicio y tampoco en decir, no, tú eres salvo, tú no lo eres, porque eso es lo único que lo sabe el Señor. Así que yo lo animo a que puedan estar orando por sus familiares también, que no conocen a Cristo, para que puedan conocerle, porque eso es lo que debemos buscar, hermanos. Eso es importante. Pasando al punto número 2, desde el versículo del capítulo 5 en adelante, hacia el versículo 8, del 1 al 8. El título de este punto dice, en la venida.
una promesa viva en la venida. Dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Acá vamos a hacer una comparación, hermanos, para poder distinguir lo que es el rapto de la segunda venida. Bueno, vamos a ver primeramente, por ejemplo, la visibilidad. En el rapto se habla de que será instantáneo, no se darán cuenta. A diferencia de la segunda venida, como dice en Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo va a ver. Después tenemos la situación, el contexto, cómo va a estar el mundo. En el rapto dice que ocurre cuando hay paz y seguridad. O sea, hay una situación que en el fondo no va a haber problema en el mundo. A diferencia de la segunda venida, sucede en medio de la tribulación, como dice en Mateo 24, del 15 al 35. Otro detalle, por ejemplo, es el lugar de encuentro. En el rapto, como leímos anteriormente, dice que nos juntaremos en el aire con el Señor. Y en cambio, la segunda venida dice que Jesús pisará el monte de los olivos, dice Zacarías 14:4. Ahí lo pueden ir anotando. También otro detalle, ¿cómo será el encuentro? Acá dice que en el rapto no vamos a reunir con Él, tanto las personas que estaban muertas y nosotros los que estábamos velando. En cambio, la segunda venida dice que nosotros venimos con Él, en Zacarías 14:5. Se pueden dar cuenta que hay diferentes cosas. El propósito también es una diferencia, porque en el rapto es un acto de liberación. El Señor nos saca de acá del mundo para no pasar por la tribulación. En cambio, la segunda venida es un acto de juicio sobre los impíos y también para derrotar al anticristo y reinar sobre la tierra por los 1000 años. Eso lo muestra en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y por último, el tiempo, para que puedan entenderlo bien, el rapto sucede antes de la tribulación. Y en cambio la segunda venida ocurre después de la tribulación, como lo dice en Apocalipsis 3:10. Acá, hermano, si podemos chequear, hay diferentes situaciones y el contexto también del motivo de por qué se genera el rapto. Como pudieron ver, es para poder librarnos de la tribulación que viene. Aquí dice, vamos a seguir leyendo los versículos para poder contextualizar. Le quise comentar eso para que vayan entendiendo un poco, porque vamos a seguir leyendo adelante cómo sucede el tema del rapto, y ahí vamos a ir chequeando los versículos, ¿ya? Dice en el versículo 1, Pablo, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí ya tenemos un punto a destacar, que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que va a venir de forma sorpresiva. Nosotros no estamos esperando al ladrón en la noche que nos venga a invadir a nuestra casa. Entonces, como pueden entender, va a ser algo sorpresivo para la gente, en el fondo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo había enseñado a los tesalonicenses acerca de los tiempos en donde ocurrirá la venida del Señor, resaltando que será sorpresivo y un abrir y cerrar de ojos. Eso también lo comentó en 1 Corintios 15, como les dije, resaltando que el mundo se encontrará en una situación estable y segura. Una vez que ocurre el rapto, comenzará la tribulación. Eso, hermanos, grábenselo bien, porque aquí es un orden de acontecimientos. Cuando ocurre el rapto, inmediatamente después ocurre la tribulación. Cuando se menciona en el versículo sobre los dolores de una mujer encinta, hace alusión a un dolor que no se puede revertir. En el fondo, la mujer que está embarazada, ya embarazada, en el fondo no puede desembarazarse, aunque ella se haga daño y todo, el dolor siempre va a estar ahí. Entonces, aunque ella en el fondo quiera sacárselo, no va a poder. En cierta medida es como explicar que en el fondo van a estar, es algo irreversible. Entonces eso, para que puedan tenerlo presente, como dice en el último parte del versículo 3, dice que no escaparán. O sea, es
la condenación viene y es irreversible. El Señor ya la ha determinado que sea así. Dice en el versículo 4 del capítulo 5: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Acá lo primero que dice, hermanos, que nosotros no estamos en tinieblas. Como para que en el día que ocurra esto, nos sorprenda como ladrón. O sea, nosotros tenemos que estar velando, como dice más adelante, y ser hijos de luz, como dice el versículo 5. ¿Qué quiere decir hijos de luz? Podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 2, 12 al 18, como somos la luz en el mundo, que debemos ser una luz que resplandece sobre las tinieblas. El tiniebla es este mundo, y nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios, como hijos de luz. ¿Por qué? Pueden preguntar. Porque debemos ser, nosotros en el fondo, Dios nos ha permitido, nos ha dado la gracia para poder estar con Él, pero también debemos ser la luz para las personas que no le conocen. La gente hoy en día no tienen cómo conocer de la palabra de Dios, a no ser que alguien le predique. Y a veces con nuestra propia vida estamos predicando, hermanos, nuestro propio testimonio. Lo primero para saber que si somos hijos de luz, tenemos que tener una relación personal con Dios. Lo primero que, si queremos ser hijos de luz. Luego tenemos que tener un buen testimonio. Si nosotros tenemos una vida y nos da buen testimonio, la verdad es que no vamos a ser de bendición para las personas que no lo conocen. Y de verdad eso es sumamente relevante, porque muchas veces podemos quizás cometer un error ante otra persona y vamos a después a caer en desacrédito cuando queramos acercarnos a Él, solamente porque no fuimos de buen testimonio a la persona. Entonces es sumamente importante, hermano, que cuidemos nuestro testimonio, que si cometimos un error, también asumamos, reconozcamos que estamos mal, y en lo posible tratar de que la persona que quizá tuvo un agravio, en el fondo una diferencia, estar en paz con ellos, para que también podamos llevar esa palabra a su corazón. Y eso es lo que le anima en el fondo, para que podamos ser hijos de luz en medio de esta generación que está en tinieblas. El Señor nos destaca acá que debemos ser hijos de luz para que no nos sorprenda esta situación en el rapto. O sea, no, las personas que no están bien en el Señor, puede ser que los quedemos acá, las personas que están mal. Entonces, por eso debemos estar cuidando nuestra salvación, de estar preocupados, de velar. Acá en el versículo 6, es lo que le comento, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Acá la palabra, cuando dice duerman, no durmamos, en el fondo no está diciendo que no estemos muertos, no. Acá en el sentido está hablando en el tema espiritual, que no estemos muertos espiritualmente, que no estemos fríos o en el fondo sin nuestra relación personal con Dios. Habla de velar. ¿Qué quiere decir eso? Que de hacer guardia en el fondo, estar atento, despierto. Lo contrario es dormirse. Eso es la diferencia. Sobrio quiere decir que una persona cuerda, sensata, que está con todos sus sentidos. Lo contrario es ser una persona borracha, que en el fondo no pierde en el fondo el conocimiento y el control. Acá, dentro de esto, de cuando el Señor nos habla de velar, me recuerda un versículo, un pasaje de la Biblia en Mateo 25, del 1 al 11, cuando habla de las vírgenes, parábola de las 10 vírgenes. Se lo voy a leer rápido para que lo puedan recordar. Dice, entonces en el reino de los cielos será, el Mateo 25, 1 al 11. Ese es el versículo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Y cerrándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la noche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle, dice. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y la que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Importante ver acá, hermano, cómo se resalta el tema de estar velando en el Señor, de estar preparados. Acá dice que habían 5 vírgenes que eran insensatas y las otras eran sensatas. Y como pueden darse cuenta, debemos estar siempre preparados para lo que viene. La promesa de su venida no es algo que está durmiendo, al contrario, es algo que está vigente. Hoy en día es una promesa que aún sigue. No es algo que ya haya pasado, acontecido, no. El Señor nos ha dado esa promesa. Y debemos estar atentos, velando en el Señor. Estar atentos, leyendo, orando. Debemos estar constantemente en esa situación. No es algo que sea una opción, es algo que es para nuestro propio beneficio, para no ser insensatos, tal como las vírgenes que en el fondo tenían buena intención de querer estar con el esposo, pero en el fondo fueron descuidadas, no tomaron la precaución de estar en una relación. Entonces eso, hermano, hay que tenerlo presente. Dice en el versículo 8 de capítulo 5, 1 Tesalonicenses: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Acá nos recuerda muchas veces la armadura de Dios que habla en Efesios 6:10, pero hay una diferencia menor en el fondo con la armadura que habla en Efesios. En el fondo, eso no es lo importante, hermano, de decir que es igual o no. Lo importante es que lo que hay que resaltar es que acá el autor habla de que la fe y el amor son representados por la coraza, porque la coraza cubre órganos vitales. La coraza es, en el fondo, la armadura que iba acá en el cuerpo, que protegía al soldado. Y ningún soldado iría alguna vez a la batalla sin su coraza. Y ningún cristiano que está equipado para vivir la vida cristiana sin fe ni amor, como habla acá, que la fe y el amor es la coraza. La esperanza de salvación es representada como un yelmo. En el fondo es el casco, por decirlo, para entenderlo hoy en día. Y en el fondo nos protege de la cabeza, lo cual es tan esencial como la coraza. Si nos damos cuenta, todos estos elementos son sumamente importantes como soldados. Si nosotros estamos acá, es porque el Señor nos ha demandado que tenemos que estar equipados con esto. ¿Con qué? Con la fe y el amor. Y también con la esperanza de salvación, que es lo que debemos estar. Todos nosotros debemos estar constantemente poseyéndolo. ¿Cómo aplicamos este punto que habla de la venida? Dios nos revela su promesa de redención ante la tribulación que viene a futuro. Esto, hermano, aún sigue presente y no ha acontecido, como les dije. Por lo mismo debemos vivir esta promesa de forma activa, ya que es una promesa viva, no está muerta ni descansa. Sigue vigente y debemos esperar su venida velando y estando cuerdos en todos nuestros sentidos, teniendo dominio propio. En el fondo, debemos también controlar nuestro comportamiento. Al igual que las vírgenes sensatas, debemos estar preparados. ¿De qué forma? Viviendo como hijos de luz, como hablaba el texto. Dice, velando. ¿Qué quiere decir esto? Estudiando la palabra y orando. Siendo sobrios, vivir con un buen testimonio. En el fondo, debemos tener un buen testimonio ante la gente. En fe y amor, estando con gozo y agradecimiento por nuestra vida y con esperanza, confiando en su promesa. Eso
es lo que podemos hacer nosotros, hermanos, para poder estar cumpliendo esto, en el fondo, de estar preparados para su venida. Es una promesa que en el fondo sigue vigente y que debemos estar constantemente recordándolo. Muchas veces hay gente que cree que la venida del Señor es algo ficticio. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces vivimos como que no va a venir el Señor. Pasa que muchas veces la gente está acá la palabra súper clara que habla de su venida, pero muchas veces nuestra actitud es como que no creemos, no demostramos realmente que estamos atentos, velando ante el Señor. Entonces yo le animo en este punto que podamos estar teniendo nuestra relación personal, siempre lo que recalcamos, estamos orando en la palabra, ser buen testimonio a las personas para poder llevar la palabra también, que eso también es nuestra misión, y tener esperanza en Dios. No debemos estar desesperanzados, tristes, sino que tenemos que vivir gozosos sabiendo que el Señor tiene esta promesa de la venida. Pasando al punto número 3, desde el versículo 9 al 11, el título del punto es en la eternidad. Punto 3, en la eternidad, versículos 9 al 11. Dice el versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá lo primero que podemos destacar, hermanos, es que Dios no nos ha puesto para ira. Esta es la diferencia que vamos a darnos cuenta, que a diferencia de la segunda venida, acá el Señor nos resalta que Él nos ha puesto para poder alcanzar la salvación. No quiere que en el fondo seamos personas que vamos a estar sufriendo, estar padeciendo la ira de Dios. Dice en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Acá en Apocalipsis 3:10 nos muestra que el Señor nos va a guardar en el fondo de la ira venidera. Y acá, como dice también el versículo 9, que Dios no nos ha puesto para ira, sino que para alcanzar su salvación. En nuestra condición natural, como pecadores, estábamos contra Dios. Nosotros por naturaleza somos hijos de la ira, del pecado, como dice en Romanos 5. Por uno fuimos transgresores, por Adán, pero asimismo por uno, en Jesucristo, fuimos rescatados, redimidos. Acá también es a resaltar, hermano, que nosotros no somos, hay mucha gente que en el fondo, que es bautista, cree en salvo siempre salvo, en el fondo, que en el fondo la salvación no se pierde. Eso, acá el texto dice que debemos cuidarla, nuestra salvación. Dice en Hebreos 12, del 1 al 4, se los leo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Acá es para resaltar, hermanos, que nuestra salvación debemos cuidarla. No debemos dejar que los deslicemos, que podamos estar cometiendo algún pecado y que ese pecado en el fondo nos destruya. Acá el Señor nos anima a que podamos estar junto con Él. Versículo 10 dice: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dice versículo 11: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nuestro Padre nos ha prometido su regreso para librarnos de la tribulación, ya sea que estemos muertos o velando. ¿Con qué fin? La finalidad de estar preparado es vivir por la eternidad con Él. Hermano, la eternidad la estamos viviendo desde ahora. Eso debemos tenerlo claro.
Estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual, el cual debemos cultivar día a día. Debemos recordar que somos salvos por gracia de nuestro Señor, quien murió por todos nosotros para que podamos estar por la eternidad junto a Él. No hay nada más hermoso que estar por la eternidad junto a nuestro Dios. Por lo mismo, hermanos, debemos animarnos, como dice la palabra, en el último versículo, edificándonos mutuamente. Esto es lo que agrada al Señor. Es hermoso ver que la palabra dice que vamos a estar por la eternidad junto a Él. Y de verdad es sumamente conmovedor, porque es una promesa que nosotros debemos estar siempre guardando en nuestro corazón. No debemos, ante la situación, la adversidad, siempre debemos estar recordando esa promesa. La promesa de Dios, aún en la dificultad, es lo que a nosotros los mantiene firmes. Haciendo un resumen, recapitulando un poco, hablamos de una promesa viva, como dice el título. Esta promesa viva se mantiene activa aún en la muerte, como le mencionaba en el primer punto, en aquellos que ya no están con nosotros del pasado, en la venida, en aquellos que velan, en nosotros el presente, y en la eternidad, en la promesa que estaremos por siempre con Él en el futuro. Ahora, ¿para qué tenemos esta promesa? Para vivir con una esperanza y una promesa de que pronto estaremos con Él. Todo el sufrimiento, dolores, malestares, penas, angustias, ansiedades, ya no existirá, sino que estaremos juntos con nuestro Dios por la eternidad. Dice en Apocalipsis, para terminar, 21:4, enjugará Dios toda lágrima de todos los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es hermoso ver eso, hermano, como el Señor muestra, nos da esa promesa y que el sufrimiento ya, este cuerpo en el fondo ya va a morir, un cuerpo que es imperfecto, pero el Señor nos da ese consuelo, hermano, de que nosotros vamos a estar en la eternidad junto a Él, y ya estos dolores, ansiedades, problemas van a dejar de existir y vamos a estar con Él por la eternidad. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿estamos velando como nos pide el Señor? ¿Confiamos plenamente en su promesa? ¿Cómo estamos viviendo? Eso para que reflexionemos, porque la verdad es que, como les decía, a veces decimos que creemos, pero con nuestra vida no lo reflejamos. Muchas veces decimos, en el fondo, que no, soy del Señor, creo en su promesa, pero la verdad es que no vivimos como que lo estuviéramos creyendo. Entonces yo le animo para que de verdad nos comprometamos con el Señor, que tengamos realmente una consagración genuina, que no sea algo de palabras, sino que sea algo de verdad. Y para que también podamos decir que somos hijos de luz, como dice su palabra. Nosotros debemos ser sus hijos. ¿Qué más que sus hijos conocen a su Padre? El Padre nos está avisando en el fondo con esta promesa que Él va a venir. Y con mayor razón nosotros debemos, ya sabiendo esta palabra, estar preparados en su venida. Yo le animo a que busquen cada día más de su presencia. Busquen cada día más estar junto a Él. No se cansen. Si están con pena, angustia, no desmayen. Busque siempre al Señor. El Señor te está dando esta promesa tan hermosa que nos está diciendo que va a estar con nosotros. La verdad es algo que cuando lo leía era súper fuerte, era como que nos está mostrando eso. Ya no va a haber más llanto, penas, sufrimiento. Es algo sumamente un consuelo de verdad hermoso, es lo que el Señor nos está dando. Y con mayor razón debemos estar viviendo realmente lo que Él dice, con ánimo, con consuelo. Así que lo animo, hermanos, a que podamos estar viviendo plenamente en el Señor, para tener esta promesa viva. No es una promesa que está muerta, que está constantemente activa en nosotros. Y como les decía, debemos estar constantemente en Él. Vamos a orar ya. Padre amado, te damos muchas gracias por este momento, Padre Santo, que tú nos has hablado, Padre. Te pido, mi Señor, que seas tú animando nuestros corazones, mi Señor. Si en algo, Padre Santo, estamos errando, mi Señor, si es nuestro orgullo, Padre Santo, nuestra flojera, Padre Santo, que muchas veces está nuestra carnalidad, te pido, Padre, que seas tú
corrigiendo todo aquello, mi Señor, para que podamos cada día acercarnos más a ti, mi Señor. Queremos ser hijos tuyos, mi Señor, como hijos de luz, Padre Santo, hijos semejantes a ti, mi Señor. Sabemos que somos pecadores, que cometemos errores, mi Señor, pero clamamos para que seas tú transformando nuestra vida, mi Señor. Si es por nuestra fuerza, nosotros no llegamos a ningún lugar, mi Señor. Eres tú el que transforma cada vida, Padre Santo, de acá, de cada hermano presente, mi Señor, de cada hermano, mi Señor, que te busca, Padre. Ayúdelo, Padre Santo, si están en alguna dificultad, mi Señor, alguna dolencia, Padre Santo. Qué más hermoso, mi Señor, es ver el consuelo que tú nos das, mi Señor, de esta promesa, Padre Santo, que sigue vigente en nosotros, mi Señor. Sigue vigente, Padre Santo, en nuestro día a día, Padre amado. Ayúdenos a poder confiar plenamente, mi Señor, y poder demostrar todo aquello, mi Señor, con nuestra propia vida, mi Señor. Que podamos velar, Padre Santo, que podamos estar sobrios, mi Señor, atentos, Padre Santo, a lo que tú estás haciendo, mi Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a poder tener amor también por las personas que no te conocen, mi Señor. Sabemos que el mundo está en tinieblas, mi Señor, y ellos necesitan también de esta luz, mi Señor, de poder acercarse a ti, mi Señor. Así como tú lo has hecho con nosotros, mi Señor. Que en algún momento, Padre Santo, estábamos errando, mi Señor. No sabíamos dónde estábamos, Padre amado. Te pido que seas tú trabajando en la vida de cada hermano, mi Señor. Que puedas, Padre Santo, que cada uno de ellos pueda resplandecer en la vida, mi Señor, de las personas que lo rodean, mi Señor. Que puedan ver con su propia vida, mi Señor, cómo tú trabajas, mi Señor. Tú transformas la vida, mi Señor. Como, Padre Santo, trabajas en cada hermano, mi Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado, mi Señor. Seas tú animando cada corazón, mi Señor. Y que podamos, Padre Santo, llegar a nuestras casas, mi Señor. Renovados, mi Señor. Animados, Padre Santo, de lo que tú estás haciendo acá en la iglesia, mi Señor. Hay mucha necesidad acá, mi Señor. Y clamamos para que seas tú también proveyendo a más gente, mi Señor. Más obreros para tu gloria, mi Señor. Para tu iglesia, mi Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te lo pedimos en tu glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre.